premisas neurológicas. Me encanta esa parte de la ciencia también. En las premisas neurológicas vemos la aportación que la neurociencia puede dar al conocimiento del ser humano, entendiendo que la neurociencia no han venido a sustituir ninguna de las otras fuentes, no vino a sustituir la psicología, no vino a sustituir la teología, no vino a sustituir la filosofía, ¿verdad? Por el contrario, vino a colaborar con ellas en una tarea tan compleja como crucial para nuestras vidas. Así que este acercamiento que podamos tener con esta ciencia debe ser movidos e inspirados por aquella hermosa encíclica que nos dejó San Juan Pablo II, que se llamaba Fides et Ratio, sobre la fe y la razón, la cual comienza de una manera poética, diciendo que la fe y la razón son las dos alas que llevan al ser humano hacia la verdad. Aquí nos está aclarando San Juan Pablo II que no debería existir una tensión entre la ciencia y la fe, sino que deberíamos comenzar desde la complementariedad que debe existir entre estas dos para poder entender al ser humano como cuerpo y alma. ¿Cuáles son algunas de las premisas de la neurociencia? Primero, que hay una parte nuestra que es material, ¿verdad? El ser humano tiene aspectos materiales concretos, por ejemplo, su cuerpo, y en su cuerpo su cerebro. Tiene neuronas, tiene redes, tiene circuitos y conexiones en sus neurotransmisores. Vemos espacios de posibilidad ahí que tal vez podrían condicionar, pero nunca determinar la totalidad de las acciones de la persona, ¿verdad? Vamos a ver espacios de posibilidad que gracias al libre albedrío y a la responsabilidad y a la autodeterminación de la persona podríamos cambiar, podríamos transformar, podríamos mejorar, ¿verdad? Y con la ayuda de la gracia y la psicoterapia y la neurociencia podríamos revertir posibles desbalances o patologías mentales que tal vez estén limitando el correcto desarrollo de las personas. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Debido a que muchos materialistas antiguos y modernos han querido negar la libertad humana partiendo de una concepción o una premisa determinista de la física, de la materia. Así que empiezan a negar el accionar de la gracia y la redención, al igual que niegan completamente un proceso genuino de sanación. La neurología no está por encima de la ética y la moral, se complementan. Para esto hay dos caminos. Podemos hacer una reflexión ética para la investigación neurocientífica o podemos hacer investigaciones neurocientíficas sobre la dimensión ética del ser humano. Cualquiera de las dos direcciones estarían, diría yo, correctas. Ahora, la familia humana comparte algunas estructuras físicas. O sea que por un lado, sabemos que las bases biológicas de nuestra conducta, dada la plasticidad que tiene el cerebro, podría ser hasta cierto punto educable, ¿verdad? Educable desde la acción libre, porque somos libres. Ahora, por otro lado, nos dice la ciencia que existe en el cerebro estructuras básicas de carácter genético y neuronal, probablemente comunes en toda la familia humana, en eso se apoya nuestra personalidad y nuestro ser moral. Y esto es de gran importancia, hermano y hermana, y espero que no se nos esté complicando aquí el lenguaje, pero es muy importante para el conocimiento de la persona, ¿verdad? Para el conocimiento de su unicidad, pero al mismo tiempo su universalidad que compartimos con los demás en esa ley natural, en esa ley moral. Por lo tanto, podremos medir y diagnosticar cuando se da un trastorno dentro de esta universalidad de la estructura mental y podemos trabajar hacia la sanación con un modelo a seguir. Y así entonces sabemos que las ciencias, en este caso la neurociencia, nos pueden dar algunas luces de lo que es un comportamiento o una afectividad adecuada en el ser humano. Imagínense qué importante es esto, que yo pueda tener un molde o un modelo en la parte física, material del ser para poder seguir y saber cómo alcanzar la sanación de esta persona. Claro, es importante siempre recordar
que el ser humano está llamado a la trascendencia. Esto supone observarlo desde aquello que traspasa los límites de la ciencia experimental, ¿verdad? Y verlo desde un mundo insertado en Dios. Esta visión de Dios del ser humano puede ser la que propone el Papa Francisco en el punto 81 de la encíclica Laudato Si, donde nos dice que el ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la creatividad, la interpretación, la elaboración artísticas y otras capacidades inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del universo material, ¿verdad? Y esto supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la vida y a la relación con un tú a otro tú. Tenemos que reconocer que los resultados que nos da la neurociencia, basados en el método científico, son coherentes con la visión personal del hombre que nuestra iglesia nos ha enseñado hasta hoy. La persona humana puede explicarse, puede estudiarse, gracias al componente espiritual que está estrechamente unido a su cuerpo, ¿verdad? Un matrimonio que constituye una única naturaleza humana. Por tanto, en el caso del ser humano, sus estructuras cerebrales y su correcto funcionamiento depende de la integridad de su memoria. Pertenece al cerebro de un cuerpo espiritualizado o un espíritu corporeizado, como ha definido al hombre uno de los pensadores de mayor relieve en los últimos tiempos, como lo es San Juan Pablo II, y lo dijo en la Carta a las Familias. Será este hombre el que aprende y recuerda. Para ello necesitamos las cortezas cerebrales, ¿verdad? Las cortezas asociativas de la formación del hipocampo, del tálamo y de la corteza prefrontal. Aún más, para un proyecto y normal funcionamiento necesita de todo el cerebro, de todo el sistema nervioso central y más acertadamente de todo el hombre como unidad indivisible. Una vez más y para terminar, todo el hombre, todo este organismo espiritualizado y por eso humano, el que realiza todas las funciones sencillas o intelectuales o complejas del individuo es lo que necesitamos. Esta visión del hombre está de acuerdo con todo lo que dice la revelación sobre el ser humano y la antropología adecuada de San Juan Pablo II. Aclaramos pues que ningún hallazgo experimentalmente comprobado de las ciencias, menos aún en el campo de la neurociencia, entra en conflicto, sino que por el contrario, se complementa con lo que dice la revelación cristiana sobre el hombre. Y esto lo podemos leer, estudiar y aprender mejor en el Catecismo, en el numeral 365. Yo espero que cada uno de estos videos sea de mucha ayuda para que tú entiendas tu salud mental y para que profesionales de la salud mental o personas que trabajan con otros seres humanos podamos entender mejor con quién estamos trabajando, qué compone esta persona, qué desea esta persona, qué sueña esta persona, cómo esta persona puede alcanzar una verdadera salud mental. Que su salud mental no dependa de mi opinión personal o de 3 o 4 estudios que yo hice. Que su salud dependa de su verdad más profunda, de su verdadera identidad, que es haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios para amarle, conocerle y servirle. Que el Señor te bendiga y sigamos juntos creciendo en psicología y fe con los lentes de la teología del cuerpo.